Compañeros, profesor, mi nombre es Edna Marzola. El día de hoy les voy a hablar de fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas son dispositivos muy importantes en la actualidad. Nos rodean, los usamos para cargar nuestro computador, nuestro teléfono celular y es necesario hablar de ellas. Comencemos. Las fuentes conmutadas, las fuentes conmutadas son dispositivos electrónicos que nos permiten transformar la energía eléctrica mediante conmutación de transistores, colocándolos en región de corte y saturación. Con esto logramos transformar la onda de entrada y modificar su frecuencia. Al modificar su frecuencia y aumentarla, podemos reducir tamaños en la fuente en comparación con fuentes tradicionales. Hoy en día la mayoría de dispositivos aficionados utilizan una alimentación de 12 voltios, pero estos dispositivos, gracias a sus componentes, son muy susceptibles a daños por variación en la tensión. O sea que para poder trabajarlo necesitamos tener una fuente que estabilice el voltaje a 12 voltios y que no varíe mucho. Okay. Esto lo logramos con fuentes conmutadas, ya que las fuentes conmutadas tienen integrado un controlador que permite regular el voltaje. Por otro lado, para manejar potencias grandes y a tensiones muy pequeñas, 12 voltios, la corriente que necesitamos para esas potencias es muy alta. Esto implica que tendremos que utilizar conductores mucho más grandes, mucho más gruesos, y esto infiere mucho en el costo de la fuente. Remontándonos un poco en la historia, en la industria no existían dispositivos electrónicos. Y al pasar de los años se fueron agregando dispositivos electrónicos, pero estos eran muy robustos. Ya ahora en la actualidad sí existen bastantes dispositivos electrónicos muy sofisticados y estos dispositivos son muy sensibles a cambios de tensión. Por eso, para garantizar el correcto funcionamiento de estos dispositivos, utilizamos fuentes conmutadas, ya que estas controlan muy bien la tensión de salida. Las fuentes conmutadas son circuitos relativamente complejos, pero podemos diferenciar 4 bloques constructivos básicos. Tenemos primero la parte de rectificador y filtrado, porque aquí tiene filtro ya, condensador. Entonces, ¿cómo funciona? Entra la señal, supongamos en tu casa a 110 voltios, se rectifica esa señal y se filtra a esa tensión, o sea que aquí hay una tensión muy alta, a 110 rectificado con el voltaje pico, que es el que queda aquí en el condensador. Con esa tensión le llegamos al conmutador, conmutamos esta tensión a alta frecuencia para reducir el tamaño del núcleo del transformador, o sea, un transformador muy pequeño. La salida del transformador se rectifica de nuevo y esa es la salida, se rectifica y se filtra y esa es la salida de la fuente. Pero además, para controlar las caídas de tensión tenemos un controlador que se conecta a la salida y si la carga es mayor, el ciclo de trabajo lo aumenta el controlador y si es menor, baja el ciclo de trabajo y así controla el voltaje de salida. Hay varios tipos de fuentes. Está esta que es de retroceso flyback. Sus características que es sencilla y va de bajo costo, es hasta 100 vatios. La energía se transfiere a la carga en un periodo off del transistor flyback. La tensión de salida se mantiene constante independientemente del valor de la carga o de la tensión de entrada. Tenemos la push-pull. Básicamente son dos convertidores forward controlados por dos entradas de contrafase. El volumen del núcleo se reduce en un 50% para una misma potencia. O sea, estamos reduciendo una fuente tradicional al 50% de su tamaño y con la misma potencia. Las características de comunicación de los transistores deben ser similares, ya que el transformador se excita simétricamente para garantizar su correcto funcionamiento. Flyback o salida múltiple. Por cada salida adicional se necesita un secundario auxiliar, un diodo rápido y un condensador. Acá está. 3 salidas son 3 devanados. 3 etapas de rectificación y de filtrado.
Para la regulación de las salidas auxiliares se suele utilizar un estabilizador lineal. Está, PWM. Directo o forward. Son desde 100 hasta 250 vatios. La energía se transfiere a la carga durante los periodos on-off del transistor. Nivel de rizado más bajo, los diodos soportan mitad de la corriente en topología flyback. Uy, tiene que sacar. Forward de salidas múltiples. Por cada salida adicional se necesita un secundario auxiliar, dos diodos rápidos, una inductancia y condensador. Para la regulación de las salidas auxiliares se utilizan estabilizadores lineales. Semipuente. Es la topología más usada para tensiones de entrada altas de 200 y 400 voltios. Voltios. Es la topología más usada para tensiones altas de 200, 400 voltios y potencias altas de 2000 vatios, o sea, una potencia muy alta. Su núcleo es muy pequeño, tiene baja dispersión de flujo magnético. El primario del transformador trabaja a la mitad de su tensión y por los transistores circula el doble de la corriente. Bueno, compañeros, estas son algunas de las fuentes conmutadas. Existen muchas más, pero quise explicar unas pocas por relación de tiempo. Así que espero que les haya gustado y listo.